Claro, mira, el reparto de utilidades es un derecho constitucional que tienen todos los trabajadores, que consiste en percibir una parte de las ganancias que fueron obtenidas durante el ejercicio. Si el trabajador tiene un patrón que es persona moral, en este caso el patrón debe cubrir esta obligación a más tardar 60 días después, contados a partir de que haya presentado o debió haber presentado su declaración anual. ¿Qué salario voy a tomar como base para cuantificar este reparto? Platícanos un poquito sobre eso. Sí, mira, el trabajador sindicalizado que sea con un salario más alto, el que sea más alto, se incrementa un 20% y ese será el límite a repartir a un trabajador de confianza. Una de las funciones también que debe de cumplir la comisión mixta es el exhibir ante algún periódico de mayor circulación el pago de PTU para que los ex empleados estén enterados. Entonces, ¿qué sucedió en la pandemia? A mí mis clientes me piden que les facture y yo facturo, pero no cobré este dinero, ¿no? Entonces, a mí ya me está impactando tanto en ISR como ahora en PTU. ¿Qué sucede o quién tiene la obligación de pagar la PTU? La outsourcing, la empresa que es la que va a subcontratar a los trabajadores, o la empresa que recibe el servicio, ¿no? El beneficiario efectivo, los 3 meses o el cálculo de los últimos 3 años. Lo que sea mayor es lo que se le va a entregar al trabajador en este reparto de utilidades. Esto a partir del siguiente año. Esto a partir del siguiente año, claro que sí. Sabemos lo difícil que es materializar un sueño y entendemos las inquietudes de los empresarios en cuestiones fiscales, legales y corporativas. Por ello, creamos este podcast. El espacio donde platicaremos sobre los temas de mayor interés para todo empresario, con el único fin de seguir asesorándote al éxito. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un gusto saludarlos en esta nueva edición de Asesorándote al éxito de la firma SF Consultoría Fiscal. Quien les da la más cordial de las bienvenidas es Ricardo Jauregui, quien con gusto se encargará de entrevistar a los invitados que tenemos el día de hoy. Platicaremos sobre la PTU, sobre antecedentes, sobre generalidades y sobre determinación, procesos y demás cuestiones. El día de hoy nos acompaña la licenciada Jacqueline Corona y la maestra Fabiola Naya, son las encargadas del Departamento de Seguridad Social de la firma SF Consultoría Fiscal. Chicas, muchísimas gracias. Bien, vamos a platicar un poquito de qué es la PTU, reparto de utilidades. Toda la gente está esperando este momento. ¿Por qué? Porque con base al esfuerzo invertido el año pasado, bueno, este año es el momento de cosechar los frutos y, bueno, disfrutarlos. Entonces, vamos a comenzar. Fabiola, vamos platicando qué es el reparto de utilidades. Entendamos que hay mucha gente que está trabajando, que presta sus servicios, que son trabajadores, y bueno, la PTU, ¿no? Hay empresas que lo pagan, otras que no lo pagan, pero platícame qué es el reparto de utilidades, qué es la PTU. Claro, mira, el reparto de utilidades es un derecho constitucional que tienen todos los trabajadores, que consiste en percibir una parte de las ganancias que fueron obtenidas durante el ejercicio de una empresa o de un patrón, persona física. Muy bien, ya sabemos qué es. ¿Cuándo se debe recibir el reparto de utilidades? Entendamos que hay patrones personas físicas, hay patrones personas morales. En este caso hubo un diferimiento de la obligación en cuanto a las personas físicas. Entonces, Jacqueline, platícanos cuándo se debe repartir, cuándo debo recibir yo trabajador este tema de PTU. Hay una, como bien lo dijiste, hay una diferencia dependiendo el patrón que tenga el trabajador. Si el trabajador tiene un patrón que es persona moral, en este caso el patrón debe cubrir esta obligación a más tardar 60 días después, contados a partir de que haya presentado o debió haber presentado su declaración anual la persona moral. Estamos hablando aproximadamente de un 30 de mayo, el cual se tiene que percibir esta prestación. Y en el caso de ser patrón persona física, aquí se extiende un poquito el plazo para este patrón y lo puede cubrir hasta el 29 de junio del año en curso. Para que esto, hablando un poquito más de esta prestación, en el caso para que se lleve el reparto en buenos términos bajo los lineamientos estipulados, se debe conformar
bajo los artículos del 125 de la Ley Federal del Trabajo, en su fracción primera, señala que se debe conformar una comisión mixta. Esta comisión mixta debe estar conformada por el mismo número de personas que representan a los trabajadores y el mismo número de personas que representan al patrón. Cabe mencionar que en el caso, por ejemplo, de los trabajadores de confianza, estos no pueden fungir el rol de representar al trabajador, porque posiblemente ahí pudiéramos expresar exactamente un juez y parte o alguna desventaja ante el trabajador. Entonces, por eso sí hay esa pequeña limitante en ese giro, pues, con estos trabajadores. Ya conformada esta comisión de representantes de trabajadores y patrones, esta comisión se debe formar a más tardar 10 días después de que se haya presentado la declaración anual. Esta comisión se va a encargar desde el inicio en cuanto a la exhibición de la declaración anual del patrón hacia los trabajadores. Estamos hablando que por eso la prontitud de establecer esta comisión, y a partir de ahí también el patrón está obligado a entregar a esta comisión todos los papeles de trabajo, llámese recibos de nómina, listas de raya, las incidencias que se van a considerar para este reparto. A partir de ahí esta comisión realiza el cálculo, que más adelante lo vamos a platicar, va a realizar el cálculo completo, ya ellos lo analizan, ya que lo autorizan, se entrega al patrón para que también ya programe el pago. Esta situación debe entregar, la comisión debe exhibir al resto de los trabajadores aproximadamente 30 días antes de la fecha de pago, para que también el resto de los trabajadores tenga el conocimiento y pueda informarse de las cantidades o las cifras que se van a entregar, y más que nada también la fecha en que se va a hacer la entrega. Y la comisión pues va a estar vigilando todo eso. Todo esto tiene que estar asentado por escrito, se tienen que elaborar actas, resguardar toda la información y demás. Todo esto con el objetivo de que sea un proceso limpio para los trabajadores, y que ambas partes, tanto trabajadores y patrón, pues estén en la misma sintonía y bajo los acuerdos de los lineamientos que rigen este reparto. Sí, que es muy importante el tema de comisiones, porque hay otras comisiones que también muchos patrones no las atienden, ¿no? Pero este tema de la comisión mixta para el reparto de utilidades, bueno, es obligación. También, digo, el tema de poder revisar si hay utilidad o no, también porque partimos de una utilidad fiscal, entonces también la comisión pudiéramos tenerla para validar, oye, hay una pérdida, pero también queremos revisar el porqué de la pérdida, ¿no? Sí, claro. Yo en ese comentario, digo, aquí el tema de la PTU, ¿por qué lo comento en ocasiones? Que es un derecho que se está extinguiendo, porque los patrones, digo, no me dejan mentir, buscan a los asesores para optimizar sus recursos. En muchas de esas optimizaciones es el resultado negativo, la pérdida fiscal, ¿no? Hay otros patrones más conscientes o que buscan algún financiamiento, bueno, que dicen, estoy en el entendido de que sí genera una utilidad, vamos presentando nuestra utilidad fiscalmente y por ende el tema de PTU, ¿no? Entonces, bueno, comisiones, bueno, sería muy conveniente tenerlas todas, usarlas cuando se tengan que utilizar, y en este caso de PTU tanto como utilidad como pérdida, para revisar este ejercicio. Muy bien. Y bueno, Fabiola, ahora, ¿cómo se determinan individualmente las utilidades para los trabajadores? Bien comentaba Jacqueline, hay trabajadores a los cuales no se les hace el cálculo, pero también platícanos, para quien sí se les hace el cálculo, ¿qué factores debemos tomar en cuenta para poderles entregarles esta PTU? Sí, mira, primeramente es importante mencionar que los trabajadores van a participar dentro de las utilidades por un porcentaje, el cual está emitido por la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores. Este porcentaje no ha cambiado, sigue siendo del 10%. Este 10% se dividirá en dos partes iguales, o sea, son 5% y 5%, el cual el primero se va a repartir conforme a los días laborados de los trabajadores, y en la segunda parte se va a entregar conforme a los salarios devengados durante el ejercicio. Muy bien, y ahí en el tema de qué salario, pues también es muy importante esta cuestión, ¿qué salario voy a tomar como base para cuantificar
este reparto. Platícanos un poquito sobre eso. Sí, mira, el salario que se va a considerar para este reparto es solamente, exclusivamente el salario diario del trabajador. Queda por fuera todas aquellas prestaciones que se le entreguen extra al trabajador, obviamente también por remuneración a su trabajo, pero ya son extras, se entiende que son extras, llámese bonos, gratificaciones, viáticos, premios, demás prestaciones que podemos entregarle al trabajador, pero todas estas prestaciones quedan fuera de la cuota diaria, de un salario diario, que es el que se define para el cálculo del reparto. En este caso, hay algunos trabajadores que no cuentan con un salario fijo, tienen un salario variable, y en este caso se tendrá que hacer un promedio del total de las percepciones recibidas durante el año, y ese se considerará como su salario o la cuota fija para el reparto. También como un tema importante en el caso de los trabajadores de confianza, también se trata de que el reparto sea un poco equitativo en cuanto a las jerarquías y pues puestos de la empresa. Se trata en los trabajadores de confianza, hay un tope, un límite de entrega de reparto. Esta se fija de acuerdo al total o al trabajador sindicalizado que sea con un salario más alto. El que sea más alto se incrementa un 20% y ese será el límite a repartir a un trabajador de confianza. Okay. Sí, esto entendiéndolo para que el trabajador de un sueldo mayor no vaya a pulverizar a los trabajadores que ganen menos, ¿no? Acapara exactamente, más. ¿No? ¿Por qué? Porque el porcentaje va a decir, oye, tú recibes un 70% del total de la PTU, ¿no? Entendiendo esa parte. Y bueno, aquí como bien comentas, los conceptos que no van a formar parte de esta base para el cálculo, bueno, muchas empresas buscando optimizar los recursos meten algunos bonos, algunos premios de puntualidad, premios de asistencia, vales de despensa, todas estas cuestiones adicionales a lo que es tu salario diario, lo omitimos, ¿verdad? Muy bien, y bueno, ya nos comentaron los trabajadores, ahora también es importante, oye Fabiola, y a todos los trabajadores les tengo que repartir PTU. ¿Por qué digo esto? Porque en ocasiones tengo mis trabajadores de planta, tengo una campaña publicitaria, tengo una obra temporal, tengo algún servicio específico con algún cliente en donde contrato personas con una temporalidad corta, ¿no? Ya sea un mes, 40 días. Entonces, platícanos un poquito para qué trabajadores es aplicable, ¿para todos o para quiénes? Sí, mira, en este caso, como es un derecho constitucional, sí debería ser para todos los trabajadores, pero sí hay unas excepciones que estas están estipuladas en el artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo. Como comentabas, para los trabajadores de planta sí es un derecho que nace desde que tú lo contratas. En caso de los trabajadores eventuales sí tienen que cumplir con un requisito que es el trabajar por lo menos 60 días de manera continua o descontinua, y también hace mención de los trabajadores de confianza. Aquí, como Jacqueline nos comentaba, que tienen un tratamiento especial, ya que necesitamos ver en nuestro organigrama la jerarquía que tienen estos trabajadores de confianza, siempre y cuando estas personas realicen actividades de finanzas, de departamentos de contabilidad, departamentos de recursos humanos, ya que si realizaran actividades que son gerenciales, o sea, que forman gerenciales o administrativas. Sí, o sea, esos departamentos son los que como juegan como si fueran el patrón, entonces es por eso que no forman parte, o sea, sí son de confianza, pero tienen que ser subordinados. Sí, en la jerarquía de los trabajadores, porque cuando tenemos trabajadores de confianza, estos deben de realizar actividades subordinadas, que son como los gerentes de los departamentos de finanzas, de departamentos de contabilidad, de recursos humanos, los cuales estos son como los que comentaba Jacqueline, de que sí forman parte del reparto, pero también con la limitante de su salario. Okay. Sí, entendiendo que estas personas también pueden representarse como el patrón, que en muchos casos el contador, el administrador, el director
tienen facultades incluso amplias, ¿no? Reservándose el dominio en una empresa, ¿no? Entonces, estas personas son quienes pudieran ser juez y parte dentro de la misma empresa, ¿no? Sí. Muy bien, y bueno, nos habían comentado para quienes se aplica, ya nos comentaron no aplica para puestos directivos, pero también hay otras personas para quienes no aplica el reparto de utilidades. Jacqueline, ¿nos puedes hablar un poquito sobre eso? Sí, en este caso para algunas personas que quedan exentas también de esta prestación son aquellas o aquellos servicios, como lo pueden ser los trabajadores domésticos, no sé, cargos gerenciales, directivos, aquellas personas o aquel servicio que no depende directamente, no está en nuestra plantilla de nómina como tal, sino que se hace por medio de un pago de honorarios, lo cual sí es, ahí hace la diferencia, y este personal, aunque pudiera estar en ocasiones dentro de nuestro plantel, no significa que sean nuestros trabajadores y pues que tengan derecho al reparto de las utilidades. En este caso hay que recordar que para fijar más esta idea, todo aquel personal subordinado que tengamos a nuestro cargo es el que tenga derecho al reparto de utilidades. Hay que entender que para que se dé una relación de trabajo se debe de tener 3 elementos muy importantes, que el servicio se brinda directamente, trabajador al patrón o en las instalaciones ya establecidas. Se debe de contar con una subordinación, el acatar órdenes y demás políticas, procedimientos que se acatan, y también la remuneración a ese trabajo. Cumpliendo estos 3 elementos, pues ya estamos hablando de una relación de trabajo como tal, y solamente a estos empleados son los que se les tiene el derecho de repartir utilidades. A todos los demás que se haga un pago de honorarios ya están fuera de este beneficio. También pudieran estar exentas a aquellas empresas de nuevo crecimiento en su primer año de ejercicio de funcionamiento, pues también quedan exentas de la entrega de esta prestación. Algunos también organismos públicos descentralizados también quedan fuera de esta obligación, como lo pudiera ser el Instituto Mexicano del Seguro Social. Aquellos organismos públicos que se encargan de servicios comunitarios, de beneficencia pública, las empresas que son sin fines de lucro, también no están obligadas a esta prestación. Ok, aquí es un tema bastante importante. ¿Por qué? Porque entramos, no de lleno, pero platicaremos al tema de la subcontratación. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando yo tengo trabajadores subcontratados que están en mi empresa todo el día o todos los días, ¿no? ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando llevamos a cabo o cuando algún profesionista nos lleva a cabo un servicio que requiere su presencia física en el lugar? O también ahora, por ejemplo, el tema de los trabajadores de limpieza, por ejemplo, o trabajadores ahora de red de las telecomunicaciones, ¿no? Entendiendo que pues no todas las empresas tienen gente capacitada para estos fines, ¿no? Entonces, ya platicamos en otro episodio lo que la reforma nos trae, y mucho de esto es, identificar quiénes son tus patrones contratados y quiénes son subcontratados. Ya dentro de los lineamientos del anteproyecto de los lineamientos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, lo revisábamos y venía que habría que identificarlo, ¿no? Con un gafet, ¿no? Entonces, eso es importante saberlo, también saber y delimitar también hasta dónde es tu alcance como patrón, también por algún accidente, ¿no? En tus instalaciones, oye, no es mi trabajador por estos 3 puntos que mencionabas, ¿no? Entonces, sobre esta cuestión es bastante interesante que la gente lo sepa, porque no porque des el servicio quiere decir que ya te va a tocar la PTU, ¿no? Hay una relación subordinada para un trabajador y un servicio profesional independiente para algún contador, algún abogado, algún ingeniero, ¿no? Entonces, muy bien, ese tema bastante interesante. Y, oye, Fabiola, yo soy un trabajador que quizá me corrieron de la empresa, o renuncié o cambié de aires, como se diga, pero ya no estoy prestando mis servicios en la misma empresa que generó PTU, ¿sí? Me entero de que les repartieron por las relaciones que tuve ahí, y quiero reclamarlo, pero platícame, ¿cuánto tiempo tengo yo para reclamar ese derecho que me pertenece a mi trabajador? Sí, mira, antes que nada, una de las funciones también que debe de cumplir la comisión mixta es el exhibir
ante algún periódico de la mayor, de mayor circulación, el pago de PTU para que los ex empleados estén enterados de que esa empresa, donde, como bien lo mencionas, donde ellos prestaron su servicio, generó utilidades y las cuales pueden ir ellos a reclamar. El trabajador tiene el plazo de 1 año a partir del día siguiente en la fecha límite establecida para la entrega de la PTU. ¿Qué pasa si a pasar de este año el trabajador no la reclamó ni nada? Lo que se hace es que esta PTU se acumula y forma parte del reparto del próximo año. Sí, y que este trabajador no lo puede reclamar ya, ¿no? Si pudiera, perdón, si pudiera reclamarlo, ese que no se repartió, más lo que generó. Sí, todo. Ok, bueno, en el caso de que la PTU no sea reclamada, esta parte se acumulará con las ganancias que se generen en el siguiente año y se hará el reparto posterior, será el reparto. Muy bien, Jacqueline, y bueno, platícanos un poquito, ¿qué días se van a considerar como laborados para este reparto de utilidades? Oye, mis vacaciones, mi incapacidad, días feriados, platícanos un poquito sobre estos días. Sí. Pudiera haber cierta confusión en estos días que comentas, porque dices, bueno, a lo mejor en calidad de patrón dices, bueno, no los laboró, pero en cierta incapacidad sí no los labora, pero hay una incapacidad de por medio. Y esto no va a interferir en el cálculo del reparto. Aquí los días que se van a considerar para el reparto de utilidades son todos aquellos días que están bajo contrato individual de trabajo, todos los días estipulados también en las leyes. Entran también lo que son incapacidades por riesgo de trabajo, incapacidades por maternidad, también las vacaciones, los días de descanso que por derecho le corresponden al trabajador, los días festivos. O sea, a lo mejor se entiende que no lo están trabajando, pero al final de cuentas sí se erogó una percepción al trabajador y bajo entendido de todas partes, o sea, de ambas partes, pues se considera un día laborado. También lo pueden ser los permisos con goce de sueldo. Ya las faltas se entiende definitivo que es, o sea, no le pagas, no laboró, entonces esos días sí los descontamos de este cálculo del reparto. Platiquemos un poquito sobre qué normas protegen a los trabajadores, porque entendamos que va a haber una comisión mixta, pero también yo como trabajador, si no se ha respetado este derecho, yo con quién puedo acudir, o por ejemplo, sé que la Ley Federal del Trabajo me protege, pero platícanos un poco, Fabiola, sobre esta cuestión, qué normas me protegen a mí como trabajador. Sí, mira, en lo que es el artículo 130 de la Ley Federal del Trabajo nos remite al artículo 98, que son las leyes protectoras de esta prestación, donde a grandes rasgos menciona que los trabajadores podrán hacer uso de sus utilidades como les venga en gana. También de que es un derecho, hacer un derecho laboral es un derecho irrenunciable. Okay. Se deben de pagar directamente al trabajador. En caso de que no acuda él mediante una carta poder puede designar a qué persona se le puede hacer el pago. Uh-huh. Deben pagarse en moneda de curso legal. ¿Puede ser cheque de transferencia? Sí, claro, puede ser cheque de transferencia, más sin embargo no puedes compensárselo con mercancía, okay. Con vales, con fincas, con vales, con fichas o cualquier otro signo que no sea permitido, o sea, tiene que ser en moneda de curso legal. Y también, como es una prestación que va ligada a los salarios, debe de pagarse en el lugar donde se están prestando los servicios. Muy bien. Y bueno, ya platicamos un poquito acerca del tema laboral, pero creo que mucha gente que nos ve está pensando, oye, ¿y qué pasa con mis impuestos? ¿Cuánto tengo que pagar? ¿Cómo debo de pagar? ¿Cuál va a ser el cálculo? ¿Hay algún tipo de exención? Entonces, platícanos un poco, Jacqueline, sobre ese tema del pago de impuestos para mi cálculo en mi PTU.
Sí, como en toda la mayoría de las gratificaciones o percepciones que tengamos, vamos a tener grabado un impuesto. En este caso es el ISR. Tenemos una exención a esta gratificación anual, es equivalente a 15 UMAS. La UMA se va a considerar la vigente que esté en el año en el que se va a entregar esta gratificación. En este caso, en 2021 estamos considerando una UMA de 89.62 y al elevarlo a los 15 días estamos hablando de 1.344 pesos aproximadamente, lo cual está exento. Muy bien. Si un trabajador, el reparto, la cantidad que le corresponde por PTU es superior a esta cantidad, del excedente se va a gravar el impuesto sobre la renta. Al ser una gratificación anual, no se rige bajo el artículo 96, sino en este caso se rige bajo un procedimiento que se estipula en el artículo 174 del reglamento de ISR. Okay. Aquí hay, sí es un procedimiento un poco más extenso, ya que se busca una tasa... Un cálculo justo, ¿no? Para el ingreso que va a tener, entendiendo que es un beneficio, ¿no? Sí. Sí, se hacen varias comparaciones y se busca que sea la más en beneficio del trabajador. Se busca una tasa efectiva para aplicar de la base gravable esa retención. Ok, muy bien, bueno, pues a pagar impuestos todos los que reciben PTU. Ya quisiera yo pagar impuestos por la PTU que nunca recibo, pero bueno. Oye, Fabiola, ¿y qué pasa si no cumplo, si yo soy un patrón, si tengo PTU, tengo dinero y no cumplo, o con ese tema de pandemia no tengo dinero y no cumplo? ¿Qué sucede si yo no acato esta obligación para mis trabajadores? Sí, mira, la Procuraduría Federal de la Defensa de los Trabajadores podría imponernos una multa al no pagar en tiempo y forma el reparto de las utilidades. Esta va de los 250 a los 5,000 UMAS, según el artículo 994 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué pasa si no tengo la solvencia, como bien lo mencionas? Yo lo que pudiera hacer es juntármelo con la comisión mixta y plantearle la situación por la falta de solvencia que te está pasando la empresa, que lo vimos el año pasado con el tema de la pandemia, la cual nos pudiera sugerir el convenio con los trabajadores, siempre partiendo de la buena fe de que el patrón, de acuerdo a ese convenio, nos va a pagar nuestras utilidades, ya sea en parcialidades o a un tiempo diferido. Todo este acuerdo siempre tiene que ser mutuo, o sea, tiene que estar el trabajador y el patrón de acuerdo, y también para darle mayor soporte tiene que estar depositado en la Junta de Conciliación. Okay, y ese tema únicamente entendamos que el convenio va a estar firmado por comisión mixta y por patrón, ¿verdad? O sea, sí, por eso es la comisión mixta, ¿no? Es la que representa tanto a trabajadores como patrones. Sí, para no estar haciendo... como gobierno, haciendo la encuesta general, ¿no? ¿Sabes qué? Nos dirigimos con esta comisión mixta, ¿no? Y ese tema que mencionas, digo, es bastante importante porque recordemos que el cálculo de PTU se basa en el cálculo de ISR, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con las sociedades, con las personas morales del régimen general de ley? Yo facturo 1,000,000 y sobre ese 1,000,000 tengo que pagar impuestos. Entonces, ¿qué sucedió en la pandemia? A mí mis clientes me piden que les facture y yo facturo, pero no cobré este dinero, ¿no? Entonces, a mí ya me está impactando tanto en ISR como ahora en PTU, ¿sí? De un dinero que quizá al día de hoy no he cobrado, ¿sí? Entonces, yo ya estoy pagando por algo que no he cobrado y no tengo el recurso en la cuenta, ¿no? Entonces, algo muy común que sucede con muchas empresas. Entonces, este convenio que bien mencionas, que considero que es bastante atractivo para estos patrones que se presentan en esta situación. Sí, y este mismo convenio te evitaría que caigas en la multa que te impone la ley federal. Ok, sí, porque pudieran llegar a quererte multar y con el convenio que previamente ya inscribiste en la Junta de Conciliación, evita este tema de multa, ¿no? Digo, bastante interesante para quien se encuentre en estos supuestos. Y bueno,
Platiquemos un poquito, les platicaré un poquito sobre el tema de la reforma, ¿no? El tema de la subcontratación que veíamos y platicamos fuera de cámaras. ¿Qué sucede o quién tiene la obligación de pagar la PTU? La outsourcing, la empresa que es la que va a subcontratar a los trabajadores, o la empresa que recibe el servicio, ¿no? El beneficiario efectivo o la empresa de outsourcing, ¿no? Entonces, como está la ley, quien va a pagar la PTU va a ser el outsourcing, ¿sí? ¿Por qué? Porque los tiene dados de alta en su registro patronal. ¿Qué sucede? En muchas de estas situaciones, estas empresas, pues en realidad es un cascarón. Lo único que se busca, aunque diferentes leyes te piden que sea solvente la empresa, que tenga activos, que tenga instalaciones, que tenga un capital solvente, bueno, no es así en muchas de las situaciones. Entonces, con ese tipo de cuestiones, ¿a qué orilla a las empresas? Bueno, a la subcontratación y a una pérdida fiscal, ¿no? Como bien comentábamos, si bien es cierto, la empresa que recibe dicho servicio va a ser responsable solidario, pero bueno, ¿cuál va a ser la responsabilidad solidaria en decir, oye, no he recibido yo, trabajador subcontratado, mi PTU? Bueno, es que tiene pérdida, y si hay una pérdida, pues en realidad no hay mucha responsabilidad por parte de la persona que recibe estos servicios, ¿no? Entonces, esto sí es muy importante que la gente lo conozca, ¿no? Y bueno, hubo también una modificación en esta reforma con el cálculo del reparto de utilidades, ¿sí? Ahora ya te dicen, oye, el tope máximo van a ser 3 meses para entregarte PTU. Ojalá hubiera 15 días, ¿no? Pero son 3 meses. O lo que sea mayor en beneficio del trabajador, como la Ley Federal del Trabajo busca brindarle esta protección al trabajador, ¿no? A quien menos voz en algunos casos tiene, que dice, oye, el cálculo de los últimos, son 5 años, 3 años, ¿verdad? El cálculo de los últimos 3 años, el promedio, será la cantidad que tendremos que revisar y sopesar. Oye, ¿qué conviene más, los 3 meses o el cálculo de los últimos 3 años? Lo que sea mayor es lo que se le va a entregar al trabajador en este reparto de utilidades. ¿Esto a partir del siguiente año? Esto a partir del siguiente año, claro que sí, apenas entró en vigor estas modificaciones laborales, fiscales y de código de comercio y normas secundarias, entonces hasta el siguiente año estaría aplicando. Muy bien, pues damos por concluido el tema del día de hoy. Espero que haya sido atractivo para toda la gente que nos sigue. Muchísimas gracias a nuestras invitadas. La verdad, quedó interesante los comentarios que emitimos. Y bueno, recordarles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Estamos como SF Consultoría Fiscal. Y recuerden suscribirse para tener noticias al instante sobre temas de vanguardia y de actualidad. Muchísimas gracias, nos vemos en una siguiente edición. Hasta pronto. SF Consultoría,